En el cementerio de la Almudena. Bajo una lluvia que parecía llorar por lo que yo no podía. Sentí el peso de un pequeño objeto en mi palma. Mi cuñado me lo había deslizado sin una palabra. Durante el entierro de mi esposo. Aquel USB no era un simple recuerdo. Era una bomba que explotaría mi mundo de duelo en un torbellino de traiciones y venganza calculada. El agua empapaba mi vestido negro. Mientras los dolientes pasaban murmurando consuelos sobre accidentes trágicos y el designio divino. Pero aquel dispositivo ardía en mi bolsillo como una promesa de verdad oculta. Escrita con sangre. Mentiras y millones de euros robados en un proyecto que debía ser un sueño. Pero se convirtió en pesadilla. Me llamo Raquel Mendoza. Y enterré a mi marido un martes que olía a fin del mundo. El tanatorio en Madrid rebosaba de flores blancas y formaldehído. Una mezcla nauseabunda que me recordaría para siempre la pérdida. El ataúd de Esteban brillaba bajo las luces suaves. Madera noble que él. Como arquitecto apasionado por el detalle. Habría admirado. A los 34 años. Jamás imaginé ser viuda. Parada en la casa que él diseñó para nuestro futuro en las afueras de la capital. Un futuro que se estrelló en una carretera mojada hacía 3 días. ¡Qué tragedia! Raquel. Murmuró mi suegra. Lucía. A mi lado. Su mano perfectamente manicura apretando mi brazo. Esa curva siempre ha sido peligrosa. Con la lluvia madrileña. Sus ojos. Del mismo gris acerado que los de Esteban. Permanecían secos. Lucía vestía su mejor traje negro de diseño. El que reservaba para reuniones en el Consejo de Administración de Grupo Ibercon. Donde tenía acciones significativas. Incluso en el luto. Proyectaba poder. Como una matriarca de esas familias españolas que ocultan secretos tras fachadas de respeto. Asentí aturdida. Sin palabras. El informe policial era claro: exceso de velocidad en carretera húmeda. Pérdida de control. Impacto fatal contra una barrera. Caso cerrado. Esteban volvía de una reunión tardía. Probablemente exhausto. Distraído por algún reto arquitectónico en su mente brillante. Los dolientes desfilaban en un borrón de ropas oscuras y voces bajas. Simón Ruiz. Mejor amigo de Esteban desde la universidad y director financiero en Ibercon. Me apretó el hombro. Si necesitas algo. Raquel. Lo que sea. Su colonia era demasiado intensa. Mezclándose mal con las flores fúnebres. Gracias. Logré decir. Aunque las palabras sonaban vacías. Entonces apareció Antonio. El hermano menor de Esteban. La oveja negra de la familia. El que abandonó la carrera de derecho y desaparecía por meses. Parecía incómodo en su traje mal ajustado. La mandíbula tensa. La familia apenas lo reconocía. Había habido una ruptura años atrás que Esteban nunca me explicó del todo. Antonio se detuvo frente a mí. Sus ojos oscuros. Tan distintos a los grises de Esteban. Me perforaron con una intensidad que me hizo retroceder. Sin decir nada. Tomó mi mano en un gesto que parecía consolador. Pero en lugar de un apretón de simpatía. Sentí algo pequeño y duro presionado en mi palma. Míralo a solas. Susurró. Inclinándose lo suficiente para que solo yo oyera. Antes de que pudiera reaccionar. Se fundió en la multitud. Mis dedos se cerraron alrededor del objeto, un USB negro. A través del tejido de mi bolsillo. Noté un papel enrollado alrededor. El resto del servicio pasó en niebla. Di el elogio que escribí a las 3 de la madrugada. Compartiendo recuerdos de la pasión de Esteban por la arquitectura sostenible. Sus sueños de construir un mundo mejor.
Edificio a edificio. Acepté condolencias. Respondí apropiadamente. Mientras el USB ardía como un carbón encendido. No fue hasta llegar a casa, sola en la vivienda que aún olía a café de Esteban y a lápices de dibujo, que desenrollé el papel. 3 palabras en tinta roja. Con la caligrafía irregular de Antonio, no confíes en nadie. Mis manos temblaron al insertar el USB en mi portátil. Apareció un solo archivo de vídeo, fechado una semana antes del accidente. Lo reproduje. El rostro de Esteban llenó la pantalla. Y mi corazón se estrujó. Estaba en su oficina, reconocible por los planos en la pared detrás. Pero algo fallaba, su calma habitual se había roto por una ansiedad visible. Ojos desviándose a la puerta como esperando una interrupción. Raquel. Comenzó. Y oír mi nombre me hizo sollozar. Si estás viendo esto, significa que algo me ha pasado. Y que Antonio cumplió su promesa de dártelo. Pausó, pasándose la mano por el pelo oscuro como hacía cuando estaba estresado. Descubrí algo en el trabajo. Algo enorme que podría destruirlo todo. Lo he documentado durante semanas. Pero creo que lo saben. Creo que... Un ruido fuera de cámara lo congeló. Tras un momento, continuó en voz baja, todo lo que necesitas está en este USB. Las pruebas. Las grabaciones. Todo. Pero Raquel. Escúchame bien. Si algo me ocurre. Mira esto. No confíes en nadie. Especialmente en ellos. El vídeo se cortó abruptamente, dejándome mirando mi reflejo en la pantalla negra. Una viuda con preguntas como cristales rotos en el pecho. Pasé los siguientes 3 días encerrada en el estudio de Esteban, rodeada de sus maquetas arquitectónicas y el fantasma de su presencia. El USB contenía archivos, hojas de cálculo, fotografías, grabaciones de audio. Un rastro digital que pintaba un cuadro mucho más oscuro que cualquier accidente. Las hojas eran complejas, llenas de números que al principio no me decían nada. Pero Esteban había dejado notas. Anotaciones cuidadosas en los márgenes. Asignación original, 47 millones, gasto real, 33. ¿Dónde fueron los 14 restantes? El proyecto Ciudad Verde en Andalucía. Recordaba la excitación de Esteban al ganar el concurso para diseñarlo. Una comunidad sostenible que combinaba innovación con conciencia ambiental. Había trabajado jornadas de 18 horas, vertiendo su alma en cada detalle. Ahora, mirando las pruebas que compiló, entendía por qué había estado tan turbado en sus últimas semanas. Reproduje un audio fechado 2 semanas antes de su muerte. La voz de Esteban llenó la habitación. Hablando en tono bajo con alguien, necesito que revises estos números de nuevo. Kendra. Los he comprobado 15 veces. Una voz femenina respondió, Esteban. ¿Estás seguro? Esto es grave. Si alguien está desviando del proyecto. No es desviando. Es sistemático. Cada compra mayor de materiales. Cada pago a contratistas. Hay discrepancias. Pequeñas para pasar desapercibidas. Pero suman 14 millones. Kendra. Eso no es un error contable. ¿Has hablado con alguien más? No. Quería estar seguro primero. Pero Kendra. Las firmas de autorización. Vienen de arriba. Muy arriba. La grabación terminó con Kendra prometiendo revisar los archivos independientemente. Su nombre aparecía en todos los documentos, Kendra Bass. Analista senior de proyectos.
No una amante como una parte vengativa de mí temió al principio, sino una aliada en la investigación de Esteban. Encontré más grabaciones. Cada una más condenatoria. En una, Esteban confrontaba a alguien sobre facturas falsificadas. Estos pedidos no coinciden con los recibos de entrega. Pedimos acero de primera calidad. Pero las especificaciones de lo entregado son inferiores. Alguien se embolsó la diferencia. Una voz masculina. Suave y desdeñosa. Estás exagerando. Esteban. Los proyectos de construcción tienen variables. Confía en mí. Todo está en regla. ¿Entonces no te importará que lo presente al consejo? Una pausa. Luego con un filo que nunca había oído, ten cuidado con acusaciones que no puedas probar. Mucho cuidado. Reconocí esa voz, Simón Ruiz. Quien había estado en el funeral de mi marido con la mano en mi hombro, ofreciendo ayuda. Las fotografías eran aún más perturbadoras, documentos fotografiados apresuradamente con el móvil. Firmas falsificadas. Contratos alterados. Una red de manipulación financiera que llegaba profundo en la estructura ejecutiva de Ibercon. Y allí, en un formulario clave autorizando pagos dudosos, la firma distintiva de Lucía Mendoza. Mi suegra. La mujer que había permanecido seca en el entierro de su hijo. La grabación final era de la noche antes de la muerte de Esteban. Su voz sonaba tensa. Exhausta, dejo esto como seguro. Mañana llevo todo a Davidson. Es el único abogado en quien confío. Sin conexiones con Ibercon. Si algo pasa antes. Raquel. Lo siento. Debí alejarme cuando sospeché. Pero este proyecto. Estas viviendas que construimos. Usan materiales deficientes. La gente podría sufrir. Familias. Niños. No podía permitirlo. Un portazo en la grabación. Su voz bajó a un susurro, alguien está aquí. Si esto es mi último mensaje. Raquel. ¿Te quiero? Confía en Antonio. Es el único familiar que nunca tomó dinero de Ibercon. Y hagas lo que hagas. No les dejes ganar. La grabación terminó. Me quedé en la oscuridad del estudio de Esteban, temblando de rabia y dolor. Mi marido no había muerto en un accidente. Lo habían asesinado por exponer un fraude de 14 millones que ponía vidas inocentes en riesgo. Y su propia madre podría haber firmado su sentencia. Cogí el teléfono. Luego lo solté. ¿A quién llamar? ¿A la policía? ¿Con qué pruebas que creyeran? Esteban había reunido evidencia. ¿Pero era suficiente? ¿Quién más estaba involucrado? ¿Hasta dónde llegaba? No confíes en nadie. Había escrito Antonio. Pero tenía que confiar en alguien. Porque si Esteban había muerto por esta verdad, no permitiría que sus asesinos la enterraran con él. Abrí un nuevo archivo en mi portátil y organicé todo cronológicamente. Si iba a luchar contra Grupo Ibercon y todos los implicados, necesitaba ser más astuta que Esteban. Necesitaba encontrar a Kendra Bass. Localizar a Kendra fue más fácil de lo esperado. Su perfil en LinkedIn la listaba como analista senior en Ibercon. Hasta hacía 2 semanas. Ahora decía, buscando nuevas oportunidades. El timín no era coincidencia. Le envié un mensaje vago, soy la viuda de Esteban Mendoza. Necesitamos hablar del proyecto Ciudad Verde. Su respuesta llegó en 1 hora, Café El Rincón en Gran Vía. Jueves a las 2. Ven sola. El Rincón era un pequeño café en un centro comercial. El tipo de lugar donde se cierran tratos dudosos o se reúnen informantes. Kendra estaba en la esquina trasera.
Una mujer negra de unos 40 años con ojos agudos que me evaluaron al entrar. Parecía exhausta. El estrés marcado en las líneas de su boca. ¿Te pareces a él?, dijo al sentarme. La misma mandíbula decidida cuando estás enfadada. ¿Lo conocías bien? Trabajamos juntos 3 años. Era el único ejecutivo en Ibercon que se preocupaba de que los números cuadraran de verdad. Envolvió sus manos en la taza de café. Siento tu pérdida. Esteban era un buen hombre. ¿Fue un accidente?, pregunté directamente. Kendra rió con amargura. No estarías aquí si lo creyeras. Saqué mi teléfono, mostrando una captura del USB. Me dejó todo, las pruebas, las grabaciones. Pero necesito el panorama completo. ¿Qué pasó después de confrontarlos? Miró alrededor nerviosa antes de responder. Esteban vino a mí hace 6 semanas con sospechas. Al principio pensé que se equivocaba, discrepancias ocurren en proyectos grandes. Pero cuanto más cavábamos, peor. No era solo desvío, reemplazaban materiales de alta calidad por baratos y se quedaban la diferencia. Los 14 millones que probamos. El número real es mayor. Kendra sacó una carpeta, deslizándola sobre la mesa. Guardé copias de todo. Llámalo seguro o paranoia tras lo de Esteban. Abrí la carpeta, informes de inspección. Resultados de pruebas de materiales. Fotos de obras. La evidencia era demoledora, hormigón que no cumplía normas de seguridad. Vigas de acero por debajo de especificaciones. Sistemas eléctricos que no pasarían una inspección honesta. Familias vivirán en estas casas, dije horrorizada. 800 unidades. Familias de clase media que creen comprar el sueño español. La voz de Kendra se quebró. Esteban no podía permitirlo. Programó una reunión con el consejo para el lunes. Nunca llegó. ¿Quién más sabía de la reunión? Simón Ruiz, como director financiero. Esteban pasó por él para la agenda. ¿Y? Dudó. ¿Lucía? Kendra asintió lentamente. Preside el consejo. Esteban quedó devastado al ver su firma en los documentos. Decía que debía haber una explicación. Que no podía saberlo. ¿Pero tú crees que sí? Un fraude de 14 millones no pasa sin conocimiento del consejo. Activamente o ciegamente. El resultado es el mismo. Estudié los papeles. La mente acelerada. Esteban mencionó a un abogado. Davidson. ¿Llegó a esa reunión? No. El accidente fue domingo noche. Davidson llamó el lunes preguntando por qué Esteban faltó. Kendra se inclinó. Raquel. Me despidieron al día siguiente del funeral. Dijeron reestructuración. Pero llevaba 12 años sin una reseña negativa. Están limpiando. Eliminando a quien pudiera saber lo que Esteban sabía. ¿Entonces por qué no han venido por mí? Eres la viuda doliente. Atacarte pronto levantaría preguntas. Pero no durará una vez liquidado el patrimonio. Una vez piensen que has seguido adelante. No terminó. Pensé en los ojos secos de Lucía en el funeral. La simpatía practicada de Simón. Ya se mueven. Hay rumores de impugnar el testamento. Alegando que Esteban no estaba en su sano juicio. Entonces mueve más rápido. Kendra sacó una tarjeta. Marcus Chen es un contable forense especializado en fraude corporativo. Caro. Pero limpio. Sin lazos con Ibercon. Si vas en serio.
Lo necesitas para que la evidencia financiera pegue en juicio. ¿Y tú? ¿Qué harás? Ya lo hice. Presenté una denuncia como denunciante ante la CNMV ayer. Pero es un proceso largo y no traerá a Esteban de vuelta. Se levantó. Pausando. Hablaba de ti constantemente. Decía que eras la persona más fuerte que conocía. Creo que estaría orgulloso. Tras su partida, me quedé en el café mirando la evidencia. Kendra tenía razón, necesitaba moverme rápido. Pero inteligente. Esteban los confrontó directamente y murió por ello. No cometería el mismo error. Esa noche, llamé a Antonio. Necesito tu ayuda. Dije al contestar. Imaginé que sí. Respondió. ¿Qué precisas? Todo lo que sabes sobre la implicación de tu madre en Ibercon. Y Esteban mencionó que nunca tomaste su dinero. ¿Qué quiso decir? El silencio de Antonio se extendió tanto que pensé colgó. Finalmente, reúnete conmigo en la cabaña mañana. ¿Sabes cuál? Y Raquel. No digas a nadie a dónde vas. A nadie. La cabaña estaba en las sierras de Andalucía. Una estructura modesta que Esteban diseñó al inicio de su carrera como refugio de fin de semana. El camión oxidado de Antonio ya estaba aparcado al llegar. Dentro, había encendido un fuego. Parecía mayor que sus 30 años. Desgastado por lo que lo alejó de la familia. Al girarse, vi a Esteban en su postura. El modo en que se erguía al dar malas noticias. ¿Quieres saber de Madre Ibercon? Dijo sin preámbulos. Empieza hace 15 años. Cuando papá murió. Me senté frente a él. Aceptando el café. Esteban nunca hablaba mucho de eso. Porque Esteban quería creer lo mejor de todos. Especialmente la familia. La risa de Antonio fue áspera. La constructora de papá flaqueaba. Malas inversiones. Peor timín. Cuando tuvo el infarto. Estábamos a 6 meses de quiebra. De repente. Lucía tenía dinero. ¿Mucho? Dijo que era el seguro de vida. Pero hice las cuentas, ningún póliza pagaría tanto. Ibercon. Vendió la empresa de papá a ellos por Calderilla. Usó información privilegiada para comprar acciones de Ibercon antes de anunciar una expansión mayor. Convirtió Calderilla en millones. Miró al fuego. Cuando lo descubrí, la confronté. Ofreció cortarme un pedazo. Dijo que era por el futuro familiar. Me fui en cambio. Esteban ya estaba en la Politécnica de Madrid. Enfocado en su grado de arquitectura. Madre se aseguró de que nunca supiera detalles. ¿Para cuándo se graduó? Ella estaba en el consejo de Ibercon. Y le ofrecían su trabajo soñado. Pensó que lo ganó por mérito. La voz de Antonio se suavizó. Quizás sí. Esteban era brillante. Pero madre evitó que mirara de cerca el origen del dinero. Pensé en la excitación de mi marido al ganar el proyecto Ciudad Verde. Su orgullo en construir algo sostenible y bueno. Pero lo descubrió al final. Madre lo subestimó. Antonio asintió. Sí. Y pagó por ello. Me mostró documentos antiguos que había guardado, correos. Transferencias. Pruebas de la ascensión dudosa de Lucía. Cada revelación empujaba mi dolor más profundo. Convirtiéndolo en una furia fría. No era solo fraude, era una familia construida sobre mentiras. Donde una madre sacrificaba a su hijo por mantener el poder. Necesito más.
Dije. Algo que los hunda. Antonio sonrió por primera vez. Una sonrisa amarga. Hay algo en la cabaña que Esteban instaló y nunca mencionó. Al amanecer. La cabaña parecía distinta bajo la niebla. Cargada de historia. Esteban puso un sistema de seguridad hace 3 años. Explicó Antonio. Guiándome a una caja oculta. Dijo que era para vigilar fauna. Pero siempre dudé. Dentro. Un sistema de grabación digital a un operativo. Antonio conectó su portátil y descargó archivos. La mayoría inocentes, ciervos al alba. Algún excursionista. Pero las fechas de 2 semanas antes de la muerte de Esteban aceleraron mi pulso. «¡Ey!», señaló Antonio. Un Mercedes negro llegaba. Simón Ruiz bajaba. Seguido de un hombre que no reconocí, delgado. Curtido. Con movimientos de quien conoce la violencia. Caminaron el perímetro. Ignorantes de la cámara. Ese es él. Dijo Antonio Quedo. Marco Webb. Es seguridad de Ibercon antes de independizarse. El tipo que resuelve problemas. Permanentemente. En la grabación. Simón señalaba algo bajo el capó de un coche invisible. Donde Esteban aparcaría. Webb asentía. Anotando en su móvil. Su conversación era lejana para oír. Pero el propósito claro, planeaban el accidente. Lo exploraron aquí primero. Dije. Náusea subiendo. Descubrieron cómo sabotear su coche. El siguiente archivo era de 3 días después. Webb volvía solo. Con una caja de herramientas. Pasó 40 minutos cerca de donde estaría el coche de Esteban. Consultando su teléfono. Al irse, llevaba algo envuelto en tela, partes removidas o manipuladas. Esteban condujo el coche comprometido días. Dijo Antonio. Voz gruesa de ira. Esperando las condiciones justas. La lluvia del domingo no fue coincidencia, fue el detonante que aguardaban. Necesitamos encontrar a Webb. Dije. Ya lo hice. Antonio sacó una dirección impresa. Vive en un complejo ruinoso en el este de Madrid. Bebe en el bar Murphy's la mayoría de noches. El tipo que se cree intocable por ser cuidadoso. Está a punto de aprender lo contrario. Copiamos las grabaciones y las enviamos a Sarah Brennan. Una abogada especializada en corrupción que Antonio recomendó. Su respuesta fue inmediata: esto es oro. Con el vídeo de la sala y esto. Probamos premeditación. Acelero las órdenes. Pero quería más que justicia legal. Quería que Webb supiera que sus planes se deshacían. Esa noche, Antonio y yo nos sentamos en Murphy's. Observando a Webb beber solo en un reservado. Parecía como en el vídeo, frío. Profesional. Olvidable. Me acerqué a su mesa. Sentándome enfrente. Sus ojos se entrecerraron. Mano moviéndose sutil a su chaqueta. No lo haría. Dijo Antonio. Apareciendo a su lado. A menos que quieras que todos sepan quién eres. No os conozco. Dijo Webb plano. Pero yo sí. Puse una foto en la mesa. Captura de la cabaña. Increíble lo claras que son las cámaras digitales. Incluso a distancia. Su rostro palideció. Esto es lo que pasará. Continué. Voz firme pese al corazón acelerado. Mañana. Agentes arrestan a Simón Ruiz y Lucía Mendoza por conspiración para asesinato. Tu nombre está en sus archivos.
¿Cuánto antes de que te ofrezcan por un trato? Blufeas. Saqué mi teléfono. Mostrando otro vídeo, Simón en la sala diciendo: el asunto Davidson está resuelto. Eso es conspiración. ¿Y esto? Mostré la cabaña. Esto ejecutándola. Asesinato por encargo. Delito federal. Cadena perpetua. La compostura de Webb se agrietó. ¿Qué queréis? Una confesión. Detalles completos. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cómo sabotearon el coche? Todo. Hazlo esta noche. Vuélvete testigo del Estado. Quizá consigas 20 años en vez de perpetua. Me matarán. Te matarán de todos modos una vez arrestados. Al menos en custodia federal. Respiras. Me levanté. Tienes 1 hora para ir a la oficina de la Guardia Civil. Después. Eres otro en la orden de arresto. Antonio y yo esperamos fuera en su camión. 40 minutos después. Webb salió. Subió a su coche y condujo hacia el centro. Hacia el edificio federal. ¿Crees que lo haga? Preguntó Antonio. Es un superviviente. Hará el trato. Miré la cabaña una última vez. Pensando en Esteban instalando cámaras para fauna. Sin saber que capturarían la planificación de su asesinato. Debemos avisar a Sara. Asegurarnos de que estén listos. Mientras conducíamos de vuelta a la ciudad y la tormenta legal inminente. Sentí un cambio dentro. El duelo seguía allí. Siempre estaría. Pero se unía ahora a algo más: satisfacción. Los asesinos de Esteban creyeron ser tan listos. Tan cuidadosos. No contaron con que él lo fuera más. Dejando migas incluso sin saberlo. Mañana. Su mundo se derrumbaría. Y yo tendría asiento en primera fila para verlo arder. El Palacio de Justicia en Madrid se erguía como una fortaleza contra el horizonte. 3 meses después de la muerte de Esteban. Subí sus escalones. Flanqueada por Sarah Brennan y su equipo. Detrás. Medios se empujaban por posición. La historia había estallado: fraude en construcción. Asesinato. Conspiración. La búsqueda de justicia de una viuda. Todo lo que el ciclo noticioso ansiaba. Dentro de la sala 7. El ambiente era eléctrico. A un lado. Los acusados: Lucía Mendoza. Impecable en azul marino. Pero con nuevas arrugas en la boca. Simón Ruiz. Su confianza usual reemplazada por pánico apenas oculto. 3 ejecutivos más de Ibercon y Marco Webb. ¿Quién cambió libertad por sentencia reducida y estatus de testigo estrella? Levántense para la honorable jueza Patricia Torres. La jueza Torres. De cabello plateado y ojos agudos. Tomó asiento. No era solo una demanda por muerte injusta, era un caso penal con procedimientos civiles adjuntos. La fiscalía había tomado interés personal tras la confesión de Webb revelando la profundidad de la conspiración. Sara se levantó para su alegato inicial. Señoría. Probaremos que los acusados conspiraron para defraudar inversores y público de 14 millones. Y cuando Esteban Mendoza amenazó con exponerlo, lo asesinaron. El abogado defensor. Un corporativo astuto llamado Harrison. Objetó: inflamatorio y prejudicial. Señoría. Desestimado. Proceda. Señor. Brennan. Sara guió al jurado por la evidencia metódicamente. Registros financieros en pantallas: el robo sistemático del proyecto Ciudad Verde. Materiales deficientes que ponían en riesgo residentes futuros.
Kendra Bass testificó primero. Voz clara y condenatoria explicando el fraude que ella y Esteban descubrieron. El señor Mendoza era meticuloso, afirmó. Documentó todo porque sabía lo peligroso. Luego el contable forense. Desglosando el rastro monetario de forma simple, 14 millones robados. Ocultos por sociedades pantalla y facturas falsas. Trazables a cuentas controladas por los acusados. Pero la sala estalló cuando Sara introdujo el vídeo de la sala de conferencias. Objeción. Esta grabación fue obtenida ilegalmente. Fue hecha por la víctima en una sala donde tenía acceso legal. Desestimado. La sala se silenció al reproducirse. El jurado vio a Lucía Mendoza. Una madre. Acordar el asesinato de su hijo. Varios jurados retrocedieron. Una cubrió su boca horrorizada. La voz de Simón era particularmente demoledora: el asunto Davidson está resuelto. Luego Marco Well. En naranja carcelario. Flanqueado por guardias. Su testimonio fue clínico. Devastador. Describió cómo Simón lo contrató. Cómo planearon el asesinato para parecer accidental. Cómo sabotearon el coche. Aflojé el acoplamiento de frenos. Dijo plano. Diseñado para fallar en frenado fuerte bajo lluvia. La de ese domingo fue perfecta. ¿Su pago? Preguntó el fiscal. 50.000. Mitad por adelantado. Mitad después. Antonio testificó después. Describiendo dinámicas familiares. El ascenso dudoso de su madre. Su voz se quebró al describir identificar el cuerpo de su hermano. Finalmente. Mi turno. Sara me preparó bien. Pero nada preparaba para enfrentar a Lucía en esa sala. Mi suegra me miró con odio no disimulado. Señor Mendoza. Comenzó Sara suavemente. Cuente al tribunal sobre el USB que su cuñado le dio en el funeral. Describí encontrar la evidencia. El último vídeo de Esteban. La documentación. Luego Sara lo reprodujo. El rostro exhausto de Esteban llenó la pantalla: si algo pasa antes. Raquel. Lo siento. Debí alejarme. Pero este proyecto. Estas viviendas. Usan materiales deficientes. La gente podría sufrir. Familias. Niños. No podía. Su voz se quebró. Alguien está aquí. Si esto es mi último mensaje. ¿Te quiero? Confía en Antonio. Es el único que nunca tomó dinero de Ibercon. No les dejes ganar. El vídeo terminó. Varios jurados lloraban. Harrison intentó contrainterrogarme. Sugiriendo fabricé evidencia. Que el duelo me deliraba. Pero cada ataque falló contra la montaña de documentos. La verdadera explosión vino en el caso de la defensa. Harrison argumentó entrampamiento. Montaje. Cualquier cosa para duda razonable. Luego erró fatal, puso a Simón en el estrado. Bajo contrainterrogatorio. Simón se derrumbó. Ante su propia voz autorizando asesinato. Rompió y señaló a Lucía: fue idea suya. Dijo que Esteban destruiría todo lo construido. La sala erupcionó. La jueza Torres martilleó su mazo mientras Lucía se levantó gritando que callara. Guardias intervinieron al lanzarse hacia él. Orden. Orden en la sala. Cuando se calmó. Sara se levantó: señoría. Presento una prueba final. Produjo contratos que Esteban preparó. Documentos de fideicomiso que Davidson describió.
Testificados y notariados. Fechados el día antes de su muerte. Estos prueban que Esteban sabía su vida en peligro. Protegió a su esposa y expuso la verdad. Incluso si lo silenciaban. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpables. Todos los cargos. Al leer veredictos, conspiración. Fraude electrónico. Postal. Asesinato por encargo, vi a los que mataron a mi marido darse cuenta de que sus vidas acababan. Lucía moriría en prisión. Simón enfrentaba 40 años mínimo. Los otros. Décadas. Pero el veredicto penal era solo parte 1. Los procedimientos civiles siguieron rápidos. Activados por condenas. Las provisiones del fideicomiso de Esteban entraron. Me otorgaron sus acciones. Daños por muerte injusta y control del proyecto Ciudad Verde. Que se reconstruiría propiamente. Con seguridad. Como Esteban quiso. Al salir del palacio. Reporteros gritaron. Me detuve en el micrófono que Sara advirtió evitar. Mi marido murió por no permitir familias en casas peligrosas. Su integridad le costó la vida. Hoy se hizo justicia. Pero aclaro, usaré todos los recursos ahora míos para que Ciudad Verde sea la comunidad segura y sostenible que Esteban visionó. Sus asesinos intentaron silenciarlo. En cambio, dieron voz a su visión que ecoará generaciones. En la multitud, Antonio asintió aprobador. Habíamos ganado. Pero la victoria era hueca sin Esteban. Los guardias los llevaron encadenados. Lucía primero. Sus tacones de diseño clicando por última vez. Se giró una vez. Y vi un destello en sus ojos, arrepentimiento. Miedo o cálculo frío de una mujer enfrentando consecuencias inimaginables. Simón sollozaba al arrastrarlo. Su traje caro arrugado. Pelo perfecto desechó. El hombre que ofreció consuelo en el funeral de mi marido ayudó a planearlo. Los otros ejecutivos siguieron. Abogados ya al teléfono. Arreglando apelaciones infructuosas. Fuera. El aire de septiembre era limpio. Afilado con promesa de otoño. Antonio estaba a mi lado mientras medios recogían. ¿Lo hiciste? Dijo Quedo. Esteban estaría orgulloso. ¿Lo estaría? Miré el maletín con documentos que me hacían accionista mayoritaria en un proyecto de 1.000 millones. Solo quería construir casas seguras. Nunca quiso esto. No. Pero quería justicia. Y se la diste. Sara se acercó. Su rostro compuesto mostrando emoción rara, Raquel. Hay más. La jueza Torres quiere verte en Chambers. Mi estómago se apretó. ¿Qué ahora? Pero la expresión de Torres era amable al sentarme, señora. Mendoza. Informo personalmente que la Guardia Civil abrió investigación en 17 proyectos más de Ibercon basada en evidencia de su marido. Su trabajo salvará miles de familias de casas peligrosas. Me dio una carta, de la Fiscalía. Recomiendan a Esteban una citación póstuma por heroísmo cívico. Raro. Pero sus acciones lo merecen. Miré el sello oficial. Lágrimas viniendo al fin. No por Lucía o Simón o la victoria. Sino por Esteban. Mi marido brillante y príncipe. Que murió por no callar. 3 semanas después. Estuve en la ceremonia de inicio para el nuevo Ciudad Verde. Derribamos todo construido con materiales deficientes. Empezamos fresco con arquitectos compartiendo visión de Esteban. El primer edificio llevaría su nombre, Centro Esteban Mendoza para Vida Sostenible. Kendra estaba en la multitud. Ahora mi jefa de integridad de proyecto.
Antonio también. Libre al fin de la sombra familiar. Incluso Donald Davidson asistió. El abogado anciano que halló coraje cuando importó. Mi marido creía que la arquitectura cambia vidas. Dije al micrófono. Murió protegiendo esa creencia. Hoy lo honramos no con palabras, sino acción. Cada ladrillo. Cada viga cumplirá estándares más altos porque eso demandaría Esteban. Al conducir a casa esa tarde, paré en el cementerio. Su lápida era simple. Elegante. La aprobaría. Puse mi mano en el granito frío, ganamos. Amor. Todos van a prisión. Lucía perpetua sin libertad condicional. El jurado lo decidió unánime en primera votación. Simón morirá tras barrotes. ¿Y el proyecto? Será todo lo que soñaste. El viento susurró en los árboles. Y por un momento casi oí su voz. Vi su sonrisa al hablar de comunidades duraderas. Pero lo cambiaría todo por tenerte de vuelta. Susurré. El USB aún en mi caja fuerte, no podía destruirlo. Mensaje final de Esteban. Su rostro congelado diciendo me amaba. Algunas noches lo veía. Recordando al hombre que eligió verdad sobre familia. Integridad sobre seguridad. Marco Webb acertó en su testimonio, Esteban conocía riesgos. Preparó su muerte con precisión metódica. Documentos de fideicomiso. Evidencia. Cámaras ocultas. Construyó su propio sistema de justicia. Sabiendo que el real podría fallarme. Al volver al coche. Mi teléfono vibró, Antonio con planes de cena. Sara con actualizaciones de demandas civiles. Kendra con fotos de obra. Tenía nueva familia. Forjada en búsqueda de justicia. No la vida planeada. Pero la que el coraje de Esteban posibilitó. El perdón quedó enterrado con Esteban. Dije a la prensa. Pero en la luz menguante. Me di cuenta de que no era del todo cierto. Nunca perdonaría a sus asesinos. La traición de Lucía cortó demasiado profundo. La avaricia de Simón robó demasiado. Pero podía perdonar a Esteban por ser el hombre que no podía alejarse de la verdad. Aunque lo matara. Porque ese era exactamente el hombre del que me enamoré. Y al final. Su verdad había triunfado.